buenos días. Bienvenido a tu espacio Lee conmigo. Mi nombre es Patricia Ayala. Soy coach, experta en autoconcepto, imagen y legado. Y tenía muchas ganas de traeros cosas que a mí me nutren, que a mí me impulsan. Y sé que no puede ser de otra manera para vosotros también. Tenemos el día de hoy Piense y hágase rico con el capítulo 2. Ya os digo que es un chute de energía, siempre lo es lo siento así. Y a quienes les guste este tipo de libros, estoy segura de que sí. Pues nada, creo yo que habría que empezar, ¿no? También deciros que el teléfono está en modo horizontal porque es mucho mejor para subirlos a las distintas plataformas, así que con girarlo un poquito por si queréis verlo, y si solo quieres escucharlo, con poner escuchando es suficiente, ¿no? Y nada, poco más hasta poder tener todo esto en varias transmisiones a la vez. Esa es la idea y lo lograremos. Estoy en ello. Bueno, pues vamos a dar inicio al capítulo 2, ¿ok? Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Capítulo 2. Deseo. El punto de partida de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Os recuerdo que esto no solo habla de riqueza material. Podemos extrapolarla a la riqueza en cualquier área de tu vida. La salud, el dinero, relaciones, porque estar rico en salud es estar lleno de vitalidad, de oxígeno, en abundancia. Estar lleno en relaciones, quiere decir relaciones nutricias, buenas, maravillosas para ti, para que te nutren, que te potencian. Y en la riqueza pues también significa que estás bastante abastecido en esa parte, ¿no? A nivel de cosas materiales. Pero esto puede abarcar cualquier área de tu vida. Y estos principios te van a dar pautas para cualquier área. Y si tú sabes extrapolarla, es un cambio muy grande en tu percepción de vida. E iniciamos, dice: cuando Edwin C. Barnes se bajó del tren de carga en Orange, en New Jersey, hace más de 30 años, tal vez pareciera un vagabundo, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se abría camino desde las vías férreas hasta la oficina de Thomas Edison, su mente no paraba de pensar. Se visualizaba en presencia de Edison. Se veía a sí mismo pidiéndole una oportunidad a Edison para llevar a cabo la única obsesión que le consumía todo el tiempo: un deseo candente de convertirse en socio del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un capricho, era un deseo impetuoso, palpitante, que trascendía todo lo demás. Era definido. El deseo no fue nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando apareció por primera vez en su mente, pudo haber sido, probablemente lo fue, solo un deseo, pero no fue un mero deseo cuando se plantó en la oficina de Edison. Algunos años más tarde, Edwin C. Barnes volvió a detenerse otra vez delante de Edison, en la misma oficina donde se encontró por primera vez con el inventor. En esta ocasión, su deseo se había hecho realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había convertido en realidad. Hoy las personas que conocen a Barnes lo envidiaban por la oportunidad que la vida le dio. Solo tienen en cuenta el momento en el que él triunfó, sin apenas tomarse la molestia de investigar
cuál fue la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque escogió un objetivo definido y empleó toda su energía, todo su poder y todo su esfuerzo en conseguir esa meta. No se hizo socio de Edison al día que llegó. Estuvo satisfecho de empezar con el trabajo más servil con tal de que le proveyera de una oportunidad para dar apenas un paso hacia su estimada meta. Pasaron 5 años antes de que surgiera la oportunidad que tanto había estado buscando. Durante todos esos años no se le ofreció ni un rayo de esperanza, ni una promesa de que lo lograría, aquel deseo. Para todo el mundo, excepto para sí mismo, solo era otro diente del engranaje de la rueda comercial de Edison. Pero en su propia mente era socio de Edison cada minuto del día, desde el primer día que trabajó allí. Se trata de un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes logró su meta porque quería, más que cualquier otra cosa, ser socio de Edison. Ideó un plan con el que conseguir ese propósito. Pero quemó todas las naves tras él. Y ahora vas a entender qué significa. Permaneció fiel a su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida y finalmente en una realidad. Cuando se fue a Orange, no se dijo, intentaré convencer a Edison para que me dé un trabajo de cualquier tipo. Se dijo, veré a Edison y le pondré sobre aviso que he venido a ser su socio. Buenos días. No dijo tampoco, Barnes, trabajaré allí algunos meses y si no veo posibilidades, lo dejaré y me iré a trabajar a otro lugar. Se dijo, empezaré con cualquier tarea y haré cualquier cosa que Edison me pida, pero antes de que la situación acabe conmigo, seré su socio. Estaba claro para él, en su cabeza. Por eso lo materializó. No se dijo, estaré atento por si surgen otras oportunidades en caso de que no logre conseguir lo que quiero en la empresa de Edison. Se dijo, no hay sino una cosa en este mundo que estoy decidido a tener y es ser socio de Thomas Edison. Quemaré todas las naves tras de mí y arriesgaré todo mi futuro para lograr ser capaz de conseguir lo que quiero. No se permitió ni una sola forma posible de abandonar. Tenía que ganar o perecer. Esto es todo lo que contribuyó al éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación en la que se vio obligado a tomar una decisión que garantizaba su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a su ejército a luchar contra un enemigo poderoso, cuyos hombres excedían en número a los suyos. Embarcó a sus soldados en botes, navegó hasta el país enemigo, los desembarcó y descargó el armamento, y entonces dio la orden de quemar los barcos que los habían llevado hasta allí. Cuando se dirigió a sus hombres, antes de la primera batalla, les dijo, «Estás viendo los barcos convertirse en humo. Eso significa que no podemos abandonar estas costas con vida, a menos que ganemos. Ahora no tenemos alternativa. Ganamos o morimos». En efecto, no tenían alternativa. Ganaron. Esto es lo que hizo C. Barnes. Quemó todas las naves. Toda persona que gana en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y reducir todas las alternativas posibles de retirada.
Solo así puede asegurarse de mantener este estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, condición esencial para tener éxito. A la mañana siguiente del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en Steel Street. Observaron los restos de humo de lo que había sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si intentaban reconstruirlas o bien abandonaban Chicago y empezaban de nuevo en otra región del país más prometedora. Llegaron a una decisión. Todos excepto uno de los comerciantes se irían de Chicago. El comerciante, que decidió quedarse y reconstruir su tienda, señaló con el dedo sus restos y dijo: «Caballeros, en este mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo. Por muchas veces que pueda quemarse, seguiré aquí». Esto fue hace más de 50 años. Construyó la tienda. Hoy en día se encuentra allí un monumento de altura imponente al poder de ese estado mental denominado deseo ardiente. Para Marshall Field, lo más fácil habría sido hacer precisamente lo mismo que hicieron sus vecinos comerciantes. Cuando el terreno era difícil y el futuro parecía lúgubre, se detuvieron y se fueron allá donde el terreno parecía más fácil. El lector u oyente debe prestar mucha atención a esta diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distinguió a Edwin C. Barnes de miles de otros jóvenes que trabajaron en la empresa de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que prosperan de aquellos que fracasan. Todo ser humano que llega a la edad de entender el propósito del dinero, lo que desea con ilusión, desearlo no traerá riquezas, pero desear riquezas con tanto ímpetu que termine por convertirse en una obsesión, planear medios definidos para adquirirlas y respaldar esos planes con una firmeza que no admita fracaso, sí que traerá riquezas. El método por el cual el deseo de tener riquezas puede convertirse en su equivalente económico consiste en 6 pasos concretos y prácticos, que detallo a continuación. 1. Determinar mentalmente la cantidad exacta de dinero que uno desea. No basta con limitarse a decir, quiero mucho dinero. Hay que ser precisos en lo que se refiere a la cantidad. Hay una explicación psicológica de la concreción que se describirá en el siguiente capítulo. Determinar exactamente aquello que uno pretende dar a cambio del dinero que desea. No existe tal realidad de obtener algo a cambio de nada. 3. Establecer el plazo concreto en el que se tiene previsto poseer el dinero que se desea. 4. Idear un plan definido para conseguir el deseo y empezar de inmediato, tanto si estamos preparados como si no, a poner en práctica dicho plan. 5. Redactar una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendemos adquirir. Mencionar el plazo límite para la adquisición, exponer aquello que vamos a dar a cambio del dinero y describir claramente el plan con el que pretendemos acumularlo. 6. Leer la declaración en voz alta 2 veces al día, una de ellas antes de acostarse y la otra al levantarse por la mañana. A medida que uno lea, debe verse, sentirse y creerse ya en posesión del dinero o de la situación que tú quieras vivir. Como he dicho, esto puedes extrapolarlo a cualquier área de tu vida. Es fundamental que el lector u oyente siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observe y siga las instrucciones del 6º párrafo. Leer la declaración por la mañana, apenas se levante y al acostarse.
Uno puede quejarse de que es imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde acudirá en su ayuda el deseo ardiente. Si uno verdaderamente desea dinero con tanto entusiasmo que su deseo se vuelve una obsesión, no hallará ninguna dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El objetivo es querer dinero y el estar tan decidido a tenerlo lo convencerá de que lo tendrá. Solo aquellos que adquieren conciencia del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que uno ya puede verse en posesión de él. Para los no iniciados, que carecen de escolarización en los principios prácticos de la mente humana, estas instrucciones tal vez parezcan poco prácticas. Quizás sea útil para todos los que no logran identificar la sensatez de los 6 pasos que hemos escrito, saber que la información que transmiten proviene de Andrew Carnegie, quien empezó siendo un obrero ordinario en las acerías y se las ingenió para que, a pesar de su humilde comienzo, estos principios les rindieran una fortuna considerable de más de $100 millones. También puede ser de gran utilidad saber que los 6 pasos aquí recomendados fueron escudriñados cuidadosamente por el difunto Thomas Edison, que puso su estampilla de aprobación sobre ellos por ser esenciales no solo para acumular dinero, sino también para lograr cualquier meta definida, como he dicho. Los pasos no exigen ningún trabajo arduo, no exigen ningún sacrificio, no requieren que uno se ponga en ridículo ni que se vuelva ingenuo. Aplicarlos no necesita tener un nivel superior de educación. Sin embargo, la aplicación exitosa de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación para permitirle a uno ver y entender que esta acumulación de dinero no puede dejarse en manos del azar, la buenaventura y la suerte. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero tuvieron una cierta cantidad de sueños, esperanzas, anhelos, deseos y planificaciones antes de adquirirlas. También debes saber que uno nunca puede tener riquezas en grandes cantidades a menos que crezca en su interior un candente deseo de tener dinero y realmente crea que lo poseerá. Y aquí añado, no solo que lo poseerá, sino que lo merece. Quizás también sepa que todo gran líder, desde los albores de la civilización hasta el presente, era un soñador. Muchos de los que estéis escuchando esto, sois soñadores. El cristianismo es la máxima fuerza potencial del mundo actual porque su fundador fue un gran soñador, que tuvo la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de convertirse en una forma física. Primero tiene que estar en tu mente para que tú lo traigas aquí, a tu realidad. Si uno no ve grandes riquezas en su imaginación, tampoco las verá en el extracto de su cuenta bancaria. Jamás en la historia de los Estados Unidos ha habido una mejor oportunidad para los soñadores prácticos que la que existe ahora. Él lo decía en sus años y yo lo digo en este momento también, porque es así. Los 6 años de crisis económica han reducido sustancialmente a todos los hombres al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de recorrerse. Los riesgos representan enormes fortunas que se acumularán en los próximos 10 años. Las reglas de la competición han cambiado porque ahora vivimos en un mundo distinto, que definitivamente favorece a las multitudes, a los que han tenido muy pocas o ninguna oportunidad de ganar bajo las condiciones de existencia de la Gran Depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. Nos habla de una época de hace, no sé, creo que los años 30 por ahí.
donde la Gran Depresión los paralizó con el miedo, el crecimiento y el desarrollo. A día de hoy estamos en una época igual, con muchos miedos, incertidumbres, que muchos está paralizando y tienen miedo de su crecimiento y desarrollo. Nuestra oportunidad es ahora también, la tuya, la mía, la de todos. Está en nosotros verla. Dice, a nosotros que estamos en este recorrido hacia la riqueza, queridos oyentes, debería alentaros saber que este mundo distinto en el que vivimos pide nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de venta, nuevos libros, nueva literatura, nuevos documentos de radio, nuevas ideas para el cine. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y de la situación que vivimos, y hay una cualidad, detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar. Se trata de la concreción del propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y uno desea ardientemente de poseerlo. La depresión económica de aquellos años marcó el fin de una etapa y el nacimiento de otra, así como nos ocurre hoy día. Buenos días. Este mundo distinto necesita soñadores prácticos, que puedan y pongan en práctica sus sueños. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los que confeccionan los patrones de la civilización. Nosotros, que queremos acumular riquezas, deberíamos recordar que los verdaderos líderes mundiales siempre han sido personas que aprovechan y le dieron una utilidad práctica a las fuerzas intangibles e invisibles de las oportunidades futuras, y que se han convertido en estas fuerzas invisibles o impulsos del pensamiento en rascacielos, en ciudades, fábricas, aeronaves, automóviles y cualquier tipo de recurso que haya hecho la vida más placentera a las personas. Buen día. Buenos días. La tolerancia y una mentalidad abierta son los requisitos prácticos del soñador de hoy. Aquellos que temen las ideas nuevas están condenados antes de empezar. Para aquellos que se están uniendo, este es un directo y este es el capítulo 2 de Piense y hágase rico. Bienvenidos. La tolerancia y una mentalidad abierta son los requisitos prácticos del soñador de hoy. Aquellos que temen las ideas nuevas están condenados antes de empezar. Nunca ha habido una época más favorable para los pioneros que la actual. Y también lo creo. Es cierto que no hay un oeste salvaje e impreciso para conquistar, como en los días de las carretas, pero hay un vasto mundo comercial, económico e industrial que remodelar y redirigir con nuevas y mejores trayectorias. A la hora de planear la adquisición de su parte de riquezas, uno no debe dejar que la influyan para que desdeñe al soñador. Para ganar las grandes apuestas de este mundo cambiante, se debe adoptar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene el valor, el espíritu que constituye la sangre vital de nuestro propio país, nuestra oportunidad de desarrollar y comercializar nuestros talentos. Lo repito esto, nuestra oportunidad, estamos en ella, de desarrollar y comercializar nuestros talentos. No debemos olvidar que Colón soñó con un mundo desconocido. Arriesgó su vida por la existencia de dicho mundo cuando nadie creía en ello. Y lo descubrió. Primero lo inculcó y lo vio en su mente.
y lo llegó a ver en su realidad. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los desveló. Nadie le acusó de ser inútil después de que triunfara, claro. En lugar de eso, el mundo lo adoró en su santuario, demostrando así, una vez más, que el éxito no requiere disculpas y el fracaso no permite excusas. Si lo que uno desea hacer es correcto y cree en ello, debe seguir adelante y llevarlo a cabo. Debe comunicar su sueño y no importa nunca lo que los demás digan si fracasa temporalmente, porque ellos quizás no sepan que cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Henry Ford, un hombre pobre e inculto, soñó con un carruaje sin caballo. Fue a trabajar con las herramientas que poseía sin esperar que la situación le favoreciera. Y ahora la prueba de su sueño está en todas partes. Ha puesto en funcionamiento más ruedas que cualquier otra persona que haya existido jamás, porque temía respaldar sus sueños, porque jamás temía respaldar sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera funcionar con electricidad. Empezó en ese mismo instante a poner en práctica su sueño y a pesar de que fracasó más de 100,000 veces, se atuvo a su sueño hasta que lo convirtió en una realidad palpable. Los soñadores prácticos no abandonan. Whelan soñó con una cadena de tiendas, cigarros y transformó su sueño en una realidad y ahora la United Cigar Store ocupa las mejores esquinas de las ciudades de los Estados Unidos. Lincoln soñó con la libertad de los esclavos negros, llevó a cabo su sueño y apenas vivió para ver cómo la unión de norte y sur convertían su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que pudiera volar por los aires. Ahora uno puede ver pruebas por todo el mundo de que soñaron profundamente. Pues tenemos aviones, aeronaves por todo el mundo. Marconi soñó con un sistema para dominar las fuerzas intangibles del éter. La prueba de que no soñó en vano puede encontrarse en cualquier aparato de radio del mundo. Además, el sueño de Marconi hizo que la cabaña más humilde y la casa más solariega, más majestuosa, estuvieran una al lado de la otra. No hizo distinción. Hizo que los individuos de cualquier nación de la Tierra fueran vecinos de portal. Le dio al presidente de los Estados Unidos un medio con el poder de comunicarse a la vez y en poco tiempo con todos los estadounidenses. Tal vez le interese al lector u oyente saber que los amigos de Marconi lo pusieron bajo custodia e hicieron que lo examinaran en un hospital de psicópatas cuando él anunció que había descubierto un medio con el que poder enviar mensajes a través del aire, sin necesidad de cables ni de cualquier otro medio físico de comunicación. Y aquí me viene deciros y decirme que a los soñadores de hoy les irá mucho mejor que Marconi. El mundo se ha acostumbrado a los nuevos descubrimientos. Más aún, ha mostrado la disposición de recompensar al soñador que le ofrece al mundo una nueva idea. Al principio y durante un tiempo, el logro más importante no fue nada más que un sueño. El roble duerme en la bellota. El pájaro espera en el huevo. Y en la visión más elevada del alma, un ángel de vigilia se mueve. Los sueños son las pantuflas de la realidad.
Despertad, levantaos e imponeos, vosotros, soñadores del mundo. Vuestra estrella está ahora en el poder. La crisis mundial trajo la oportunidad que habéis estado esperando. Les enseñó a las personas los conceptos de humildad, tolerancia y amplitud de ideas como a día de hoy vivimos. El mundo está repleto de abundantes oportunidades que los soñadores del pasado nunca llegaron a conocer. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida de que un soñador debe despegar. Los sueños no son productos de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se mofa del soñador ni desprestigia por ser poco práctico. Si uno no lo cree así, puede viajar a Tennessee y ser testigo de lo que han hecho un presidente soñador respecto a la manera de aprovechar y utilizar la gran energía hidráulica de los Estados Unidos. Hace una veintena de años, un sueño así habría parecido una locura. Igual tu sueño también parece una locura para tu entorno, como lo puede parecer para el mío. Pero aquí nos dice y nos impulsa a no desistir, a continuar, a ser como la rana sorda y no escuchar más que escucharte así y continuar. Si uno se ha decepcionado o ha experimentado la derrota durante la depresión y ha sentido que se partía su corazón hasta sangrar, debe animarse, pues estas experiencias han templado el metal espiritual del que estás hecho. Son virtudes de un valor incomparable que requerían ser templadas para lo que venía. Uno debe recordar que todos los que han triunfado en la vida comenzaron mal y se enfrentaron a numerosas dificultades desgarradoras antes de llegar. El momento decisivo en las vidas de aquellos que tuvieron éxito usualmente llega en una época de crisis, a través de la cual se les presenta a su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, una de las mejores obras de toda la literatura inglesa, después de haber cumplido condena y ser castigado severamente por sus puntos de vista en materia de religión. O. Henry descubrió al genio que dormía en su interior después de que le ocurriera una gran desgracia y fuera encarcelado en un calabozo en Columbus, Ohio, al verse forzado a través de la mala suerte a conocer a su otro yo, a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de un delincuente y un paria despreciable como en ese momento se veía. Extraños y variados son los estilos de la vida y aún más extrañas son las formas de la inteligencia infinita por las cuales las personas a veces se ven obligadas a experimentar toda clase de castigos antes de descubrir su propia mente y capacidad de crear ideas útiles a través de la imaginación. Y esto se refiere a que muchas veces las personas necesitamos que nos ocurra algo trascendente, doloroso, difícil para reaccionar ante la vida y ante que no debemos dejar nuestros sueños para después, porque igual no tenemos ese después, ¿no? Y a veces pues tenemos que vivir esas experiencias para reaccionar, para descubrir nuestros talentos, para indagar en nosotros mismos, para empezar a soltar cosas que ya no nos sirven, para elegirnos a nosotros mismos. Edison, el inventor y científico más importante del mundo, fue un errante telegrafista que fracasó innumerables veces antes de descubrir finalmente al genio que dormía en el interior de su mente. Todos tenéis este genio y todos tenéis una gran idea que entregar al mundo, un gran talento, y no, por mucho que sea parecido al del vecino, no va a ser lo mismo y no va a llegar a los mismos clientes. No existe competencia.
Solo existe un talento que está siendo esperado por mucha gente de fuera. Y yace en vuestro interior. Charles Dickens empezó poniendo etiquetas en las latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma y lo convirtió en un deseo de los mejores escritores del mundo. Esa tragedia produjo primero a David Copperfield y luego una sucesión de obras que le hicieron de este un mundo más rico y mejor para quienes lean sus libros. Las decepciones que provocan los asuntos amorosos generalmente tienen como consecuencia el abandono de los hombres a la bebida y la ruina de las mujeres, puesto que la mayoría de las personas nunca aprenden del arte de convertir sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Por eso ocurre así. Pero hay personas, como Charles Dickens, que utilizó aquel dolor de su ruptura en algo constructivo y le dio grandes beneficios por sus obras que él creó. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega poco después de nacer. A pesar de su gran desgracia, ha escrito su nombre de forma indeleble en las páginas de la historia de los grandes. Toda su vida ha servido de prueba de que nadie jamás está derrotado hasta que la derrota se acepta como una realidad. Os invito a investigar a Helen Keller. Robert Burns fue un campesino analfabeto, maldecido por la pobreza y destinado a ser un beodo. El mundo mejoró gracias a su existencia porque arropó pensamientos bellos en la poesía y por lo tanto arrancó un espino y plantó un rosal en su lugar. Booker T. Washington nació sumido en la esclavitud, desfavorecido por su raza y su color de piel. Dado que era tolerante, tenía siempre una mentalidad abierta a todas las materias y era un soñador. Dejó su impronta para siempre en una raza entera. Hola, muy buenos días. Beethoven, para muchos que igual muchos lo sabéis y otros no, Beethoven era sordo y Milton era ciego. Pero sus nombres durarán siempre, que el tiempo perdure, porque soñaron y tradujeron sus sueños en pensamientos organizados. Antes de pasar al siguiente capítulo, invito al lector a que avive de nuevo en su mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si tiene esta disposición y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo demás que necesita acudirá a él cuando esté preparado para ello. Dejemos que Emerson exprese esta idea con las siguientes palabras. Cada proverbio, cada libro, cada sinónimo que tienes para tu ayuda y comodidad, te vendrá sin duda a la mente por algún camino recto o tortuoso. Cada amigo anhelado, no por tu fantástica voluntad, sino por tu alma grande y tierna, te atrapará en este abrazo. Gracias, yo también te quiero. Hay una diferencia entre desear algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está preparado para algo hasta que cree que puede adquirirlo, y esto doy fe de ello. Y lo repito, nadie está preparado para algo hasta que cree que puede adquirirlo. Su estado mental debe ser de convicción y no una mera esperanza o deseo. La amplitud de ideas es esencial para convencerse. Una mentalidad cerrada no inspira fe, coraje ni convicción. Tu mente tiene que estar abierta, tiene que dejar de ser una esperanza para ser una convicción. Y no solo eso, tienes que sentirlo dentro,
sentir lo que es posible, sentir la facilidad. Y eso lo estoy viviendo yo, lo estoy viviendo ya. Cabe recordar que no es necesario hacer ningún esfuerzo adicional para apuntar alto en la vida y reclamar riquezas y prosperidad, al esfuerzo que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta ha expresado inequívocamente esta verdad universal con los siguientes versos, que dice: le discutí un penique a la vida, y la vida no me dio más, por mucho que le implore durante noche, cuando contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo, que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la tarea. Trabajaré por un salario de jornalero, solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiese concedido de buen agrado. Hola. ¿Qué quiere decir? Que lo que creas que mereces es lo que tendrás. Si tú a la vida le pides ser un jornalero, pues la vida te dará más de lo que tú quieres. No porque es un trabajo tan honesto como cualquiera. Pero ¿qué realmente quieres? Ya no pienses en qué puedes tener en este momento. Apunta a donde quieres llegar, pero piensa qué quieres. El deseo se burla de la madre naturaleza. Como punto culminante, apropiado de este capítulo, quisiera presentar a una de las personas más excepcionales que jamás he conocido. La primera vez que lo vi fue hace 24 años, unos pocos minutos después de que naciera. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas, y el médico admitió, cuando le pedimos que nos diera su opinión, que el pequeño tal vez sería sordo y mudo de por vida. Puse en duda la opinión del médico, nos dice Napoleón. Tenía el derecho a hacerlo porque era el padre de aquel niño, que nació sin orejas. También yo había tomado una decisión y tenía una opinión, pero la expresé silenciosamente en el interior de mi corazón. Decidí que mi hijo oiría y hablaría. La naturaleza podía enviarme a un hijo sin orejas, pero no podía obligarme a aceptar la realidad de tal sufrimiento. En mi interior, dice Napoleón, sabía que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro que debía de haber una manera, y sabía que la encontraría. Ahí estaba su deseo ardiente, del que nos habla. Pese en las palabras del inmortal Emerson, el curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Y esto es un suceso y una situación para aprender a tener fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra adecuada. La palabra adecuada, deseo. Más que nada en el mundo, deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. Nunca me alejé de ese deseo ni por un segundo. Muchos años antes había escrito: nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos imponemos en nuestra propia mente. Años antes de tener a mi hijo, puse esta mención, y por primera vez me pregunté si esa afirmación era cierta. Tendido en la cama frente a mí, había un bebé recién nacido que carecía de la estructura natural para oír. Incluso, aunque pudiera escuchar y hablar, obviamente estaría desfigurado toda su vida. Sin duda, esta era una limitación que ese niño no se había impuesto en su propia mente. ¿Qué podría hacer al respecto? De alguna manera encontraría una forma de inculcar en la mente de ese niño mi propio deseo ardiente, de lograr medios para transmitir sonidos a su cerebro sin la ayuda
de los oídos. Tan pronto como mi hijo fuera lo suficientemente mayor para cooperar, colmaría tanto su mente con un deseo ardiente de oír que la naturaleza lo transformaría, con el uso de sus propios métodos, en una realidad física. Todos estos pensamientos tuvieron lugar en mi propia mente, nos dice Napoleón, pero no hablé de ellos con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de no aceptar que mi hijo fuera sordomudo. A medida que se fue haciendo mayor y empezó a percibir las cosas de su alrededor, observamos que tenía un ligero grado de audición. Cuando llegó a la edad en la que los niños normalmente empiezan a hablar, él no hizo ningún intento, pero por su conducta pudimos deducir que podía oír levemente ciertos sonidos. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuera ligeramente, podía desarrollar una capacidad mayor de audición. Entonces ocurrió algo que me llenó de esperanza. Su origen fue completamente inesperado. Compramos una vitrola. Vitrola es como un aparato que emite como una radio o algo así, para los que no lo sepan. Cuando el pequeño oyó por primera vez la música de la vitrola, del aparato de música, entró en éxtasis y rápidamente se apropió del aparato. Pronto mostró una preferencia por ciertas canciones, entre ellas It's Long Wait. En una ocasión hizo sonar esta pieza una y otra vez durante casi 2 horas, mientras él estaba frente a la vitrola, mordiendo un borde de la caja. Ignoramos el significado de ese hábito hasta unos años más tarde, pues nunca habíamos escuchado nada acerca del principio de la conducción ósea del sonido en aquel entonces. Poco después de que se apropiara de la vitrola, aquel niño sin orejas, descubrí que me podía oír con bastante claridad cuando le hablaba poniendo mis labios en contacto con su hueco mastoideo en la base del cráneo. Estos descubrimientos me proveyeron de los medios necesarios con los que empecé a convertir en realidad mi deseo ardiente de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para entonces había empezado a intentar pronunciar ciertas palabras. El panorama estaba lejos de ser esperanzador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. En cuanto determiné que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí que mi hijo se divertía con los cuentos que le contaba para dormirse, de manera que me puse a trabajar en la creación de cuentos ideados para que desarrollara confianza en sí mismo, imaginación y un intenso deseo de oír y de ser normal. ¡Ay, qué maravilloso padre! Hola. Hubo un cuento en particular que destaqué dándole un toque nuevo y trágico cada vez que lo explicaba, ¿no? Estaba pensado para inculcar en su mente el pensamiento de que su desgracia no era un incordio, sino un recurso de gran valor. A pesar del hecho de que toda la filosofía que había revisado indicaba claramente que toda adversidad trae consigo las semillas de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la más mínima idea de cómo esta desgracia podría convertirse en una virtud. Sin embargo, continué con mi hábito de envolver esta filosofía en cuentos para dormir para mi hijo, con la esperanza de que llegaría un momento en el que mi hijo encontraría algún plan con el que poder sacar partido de su impedimento físico para algún propósito útil. La razón me decía claramente que no había ninguna compensación adecuada para la falta de orejas y estructura natural de audición.
El deseo respaldado por la fe apartó a un lado la razón y me inspiró a seguir intentándolo. Ahora que analizo la experiencia retrospectivamente, puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados que él logró. Aquel niño no cuestionaba nada de lo que le decía. Le vendí la idea de que tenía una ventaja distinta respecto a su hermano mayor y que ésta se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros de la escuela verían que no tenía orejas y por eso le prestarían una atención especial y lo tratarían con una extraordinaria amabilidad. Siempre lo hicieron. Su madre se encargó de eso cuando fue a visitarlos y acordó con ellos que le dedicarían una atención especial al pequeño. Todos colaboraron para que esto se haga realidad. ¿Lo entendéis? También le vendí la idea de que cuando fuera lo suficiente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya se había hecho vendedor de diarios. Él tendría una gran ventaja respecto a su hermano, por el hecho de que las personas le darían un dinero extra por sus mercancías cuando vieran que era un chico brillante y trabajador, a pesar de no tener orejas. Pudimos ver gradualmente que la audición del pequeño iba mejorando. Además, no tenía la más mínima tendencia a cohibirse por su aflicción. Cuando tenía 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo estaba dando frutos. Durante varios meses suplicó poder vender periódicos, pero su madre no le dio su consentimiento. Temía que su sordera fuera un riesgo para ir solo por la calle. Finalmente, tomó cartas sobre el asunto aquel niño. Y una tarde, cuando se quedó en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, descendió hasta el suelo y se puso en camino. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del barrio. Los invirtió en comprar periódicos y los vendió. Volvió a invertir el dinero y siguió haciendo lo mismo toda la tarde. Después de cuadrar sus cuentas y devolver los 6 centavos a su banquero, el zapatero, se encontró con que había obtenido unos beneficios netos de 42 centavos. Cuando llegamos a casa aquella noche, lo encontramos dormido en la cama, apretando el dinero en el puño. Su madre le abrió la mano, sacó las monedas y rompió a llorar. ¡Qué sorpresa! Lamentarse por la primera victoria de su hijo pareció muy inapropiado. Mi reacción fue precisamente la inversa. Reí a carcajadas, pues supe que mi empeño en inculcar en la mente del muchacho una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un pequeño niño sordo que en su primera aventura comercial había salido solo a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Mientras que yo veía un pequeño hombre de negocios valiente, ambicioso y autosuficiente, cuyo valor había aumentado en un 100% porque había hecho negocios por su iniciativa propia y lo había logrado. Hola. Su transacción me complació, nos dice Napoleón, porque supe que había demostrado ser una persona llena de recursos y que llegaría consigo ese rasgo toda la vida. Los posteriores acontecimientos lo corroboraron. Cuando su hermano mayor quería algo, se tumbaba en el suelo, pataleaba y lloraba. Así lo conseguía. Cuando el pequeño niño sordo quería algo, planeaba una manera de ganar dinero y luego se lo compraba. Todavía sigue este plan. Verdaderamente,
Mi propio hijo me ha enseñado que los impedimentos físicos pueden convertirse en peldaños por los que uno puede escalar hacia una meta loable siempre que no se vean como obstáculos y se utilicen como excusa. El pequeño niño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin ser capaz de oír a sus profesores, a excepción de cuando gritaban fuerte a una corta distancia de él. No fue a una escuela especial para sordos. No le permitimos que aprendiera el lenguaje de los signos. Es como quemar todas las naves. Sí o sí tenía que aprender a ser un chico normal. Era la idea de sus padres. No le permitimos aprender el lenguaje de signos. Estábamos empeñados en que debía vivir una vida normal y relacionarse con niños normales, y permanecimos fieles a esa decisión a pesar de que nos costó muchas discusiones acaloradas con el personal de la escuela. Cuando estaba en el instituto, probó a usar un audífono electrónico, pero no le sirvió de nada. Según creemos, debido a una condición que nos reveló el Dr. Gordon Wilson de Chicago, cuando el niño tenía 6 años, el operarlo de un lado de la cabeza descubrió que carecía de una estructura natural de audición. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, ocurrió algo que marcó en un momento decisivo más importante en su vida. A raíz de lo que pareció ser una mera casualidad, adquirió otro audífono electrónico que le enviaron a título de prueba. No estaba seguro de querer probarlo por la decepción que le había provocado la última vez que usó un dispositivo similar. Finalmente, cogió el dispositivo y con una actitud de bastante indiferencia se lo colocó en la cabeza. Conectó la batería y ¿quién lo iba a decir? Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de poder oír con normalidad se hizo realidad. Por primera vez en su vida pudo oír prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios obra de un modo misterioso para realizar sus muchas maravillas. Encantado por el nuevo mundo que le había traído su nueva prótesis auditiva, corrió al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz perfectamente. Al día siguiente, escuchó con claridad las voces de sus profesores por primera vez en su vida. Antes solo podía oírlos cuando gritaban cerca de él. Escuchó la radio. Escuchó las imágenes sonoras. Por primera vez en su vida, pudo conversar libremente con otras personas sin necesidad de que hablaran alto. Verdaderamente, se había hecho con un nuevo mundo. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza, nos dice Napoleón. Y con un deseo persistente habíamos obligado a la naturaleza a corregir ese error a través de los únicos recursos prácticos disponibles. El deseo había comenzado a dar beneficios, pero la victoria aún no estaba completa. El muchacho todavía tenía que encontrar una forma definitiva y práctica de convertir su impedimento físico en una ventaja equivalente. Sin apenas haberse dado cuenta de la importancia de lo que acababa de lograr, pero ebrio de alegría por el descubrimiento, de nuevo, de un mundo sonoro, escribió una carta al fabricante del audífono y le relató con entusiasmo su experiencia. Algo en esa carta que envió al fabricante, algo que quizás no estaba escrito, pero que de alguna manera se hallaba en el significado de sus palabras, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, lo acompañaron en una visita a la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe sobre este nuevo mundo, una corazonada, una idea o una inspiración, cada uno puede llamarlo como desee,
destelló en su mente. Fue este impulso del pensamiento lo que convirtió su aflicción en una ventaja destinada a traer beneficios tanto en términos económicos como de felicidad para miles de personas en los tiempos que estaban por venir. La esencia de este impulso del pensamiento fue la siguiente. Se le ocurrió que podría ayudar a millones de personas sordas que vivían sin el beneficio de los audífonos si encontraba una forma de explicarles la historia de su nuevo mundo. En aquel lugar y en aquel instante tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a prestar servicios útiles a las personas sordas. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación en la que analizó todas las ventas del fabricante del audífono y creó medios y maneras de comunicarse con las personas sordas de todo el mundo para compartir con ellas su mundo nuevo, recién descubierto. Cuando lo hubo terminado, puso por escrito un plan bienal basado en sus conclusiones. En cuanto presentó el plan de la empresa, instantáneamente le ofrecieron un puesto para que llevara a cabo su ambición. Cuando empezó a trabajar apenas había soñado que estaba destinado a dar esperanza y alivio a miles de personas sordas que sin su ayuda habrían estado condenadas eternamente a la sordomudez. Poco tiempo después se asoció con el fabricante de su audífono y me invitó a asistir a una clase que dirigía su empresa, cuyo objetivo era enseñar a oír y hablar a las personas sordomudas. Nunca había escuchado acerca de tal forma de educación y por eso asistí a la clase. Escéptico, pero esperanzado de no malgastar por completo mi tiempo, allí presencié una demostración que me proporcionó una visión mucho más amplia de lo que yo mismo había hecho para despertar y mantener vivo el deseo de tener una audición normal en la mente de mi hijo. Vi personas sordomudas a las que enseñaban realmente a oír y hablar con la aplicación del mismo principio que había utilizado hacía más de 20 años para salvar a mi hijo de la sordomudez. Así, a raíz de un extraño giro de la rueda de la fortuna, mi hijo Blair y yo hemos estado destinados a ayudar a corregir la sordomudez de aquellos aún no nacidos, porque, que yo sepa, somos los únicos seres humanos con vida que hemos establecido definitivamente el hecho de que la sordomudez puede corregirse hasta el punto de que los que la sufren pueden tener una vida normal. Ya se ha logrado con una persona, por lo que también podrá conseguirse con los demás. No me cabe duda de que Blair, mi hijo, habría sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no hubiéramos logrado dar forma a su mente con lo que hicimos. El médico que había asistido al parto nos dijo confidencialmente que el pequeño tal vez nunca podría oír ni hablar. Hace unas pocas semanas el doctor Irving Borges, un notable especialista de casos similares, examinó a Blair rigurosamente. Se quedó asombrado cuando descubrió lo bien que mi hijo podía oír y hablar, y dijo que su revisión indicaba que teóricamente, el chico no debería poder oír nada. Pero el muchacho sí oye, a pesar de que la radiografía muestra que no tiene la apertura en el cráneo a través de la cual sus orejas deberían conectar con el cerebro. Cuando inculqué en su mente el deseo de oír y hablar y vivir como una persona normal, hubo en ese impulso alguna extraña influencia que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente en el golfo de silencio entre el cerebro y el mundo exterior, con unos recursos que los especialistas médicos más agudos no han podido interpretar. Sería un sacrilegio que yo mismo hiciera conjeturas acerca de cómo la naturaleza llevó a cabo este milagro. Sería imperdonable
que dejara de decirle al mundo todo lo que sé del modesto rol que adopté en esta extraña experiencia. Y es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda su deseo con una fe duradera. Verdaderamente, un deseo ardiente tiene maneras enrevesadas de convertirse en su equivalente material. Blake deseaba oír con normalidad. Ahora puede hacerlo. Nació con un impedimento físico que fácilmente podría haber dejado a cualquiera con un deseo menos definido en la calle de unos pinceles con una lata vacía. Este impedimento ahora promete ser un medio con el que prestará servicios útiles a muchos millones de individuos sordos, además de darle un empleo con una compensación económica adecuada el resto de su vida. Las pequeñas mentiras piadosas, dice Napoleón, que inculqué en su mente cuando era pequeño, induciéndola a creer que su aflicción se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, han quedado justificadas. En realidad no hay nada, ya sea bueno o malo, que una creencia junto con un deseo ardiente no pueda hacer realidad. Estas cualidades están disponibles para todos. A lo largo de toda mi experiencia con hombres y mujeres con problemas personales, nunca he tratado con un solo caso que demostrara de manera más rotunda el poder del deseo. Los escritores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los que tienen un conocimiento superficial y muy elemental. Ha sido mi buena aventura haber tenido el privilegio de comprobar la solvencia del poder del deseo a raíz de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que su experiencia se diera de este modo, pues seguramente nadie está mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que ocurre cuando se pone a prueba un deseo. Si la madre naturaleza se somete a la voluntad del deseo, es lógico que las personas puedan conquistar un deseo candente. No comprendemos qué método se emplea para que cada circunstancia, cada individuo y cada objeto físico dentro de su alcance sean medios para convertir el deseo en su equivalente físico. Quizás la ciencia pueda descubrir este misterio algún día. Inculqué en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal. Este deseo ahora se ha convertido en una realidad. Inculqué en su mente el deseo de convertir su mayor impedimento en su mejor ventaja. Este deseo se ha cumplido. El modus operandi con el que se logró este sorprendente resultado puede describirse sin dificultad, dado que consistió en 3 hechos muy concretos. Primero, combiné la fe con el deseo de oír con normalidad y se lo transmití a mi hijo. Segundo, le comuniqué mi deseo de todas las formas imaginables, con un esfuerzo continuo y persistente durante muchos años. Y por último, él me creyó. Mientras terminaba de escribir este capítulo, me llegó la noticia de la muerte de Ernestine Schumann-Heinz. Un pequeño párrafo del informe de la noticia proporciona la clave del magnífico éxito de esta mujer excepcional como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que la del deseo. En los inicios de su carrera profesional, Ernestine Schumann-Heinz visitó al director de la Ópera Estatal de Viena para que éste le hiciera una prueba de voz. Sin embargo, no le realizó ninguna prueba.
Contempló brevemente a la torpe mujer mal vestida que se le presentó y exclamó sin demasiada gentileza: ¿cómo? ¿Con esa cara y sin personalidad alguna? ¿Cómo puede esperar tener éxito en una ópera? Le dijeron. Señorita, olvídese de esa idea. Cómprese una máquina de coser y empiece a trabajar. Nunca podrá ser cantante, dijo aquel hombre. Nunca es mucho tiempo. El director de la Ópera Estatal de Viena sabía mucho sobre técnicas de canto, pero ignoraba por completo el poder del deseo cuando éste adquiere las proporciones de una obsesión. Si hubiera sabido algo más sobre este poder, no habría cometido el error de condenar a un genio sin darle una oportunidad. Esto era Ernestina Schumann-Heinz. Hace varios años, uno de mis socios enfermó, con el tiempo empeoró y finalmente fue hospitalizado para someterse a una operación. Justo antes de que lo llevaran al quirófano, lo contemplé mientras me preguntaba si era posible que alguien tan delgado y escuálida como él pudiera sobrevivir a una operación importante como la que él tenía. El cirujano me advirtió de que apenas existían posibilidades de que devolvérmelo con vida, pero era la opinión del médico, no era la opinión del paciente. Antes de que se lo llevara en una camilla al quirófano, me susurró él débilmente. La enfermera que lo atendía lo miraba con lástima y él me dijo y me susurró débilmente, como he dicho: no se preocupe, jefe, saldré de aquí en unos días. La enfermera que lo atendía lo miró con lástima. Sin embargo, el paciente sobrevivió sin peligro y cuando terminó la operación, su médico dijo: lo único que lo salvó fue su propio deseo de vivir. Nunca lo habría logrado de no haberse negado a aceptar la posibilidad de morir. Creo que el poder del deseo respaldado por la fe, porque he sido testigo de cómo ha logrado alzar a personas de sus orígenes humildes a posiciones de poder y riqueza. He visto cómo saqueaba las tumbas de sus víctimas. Lo he visto actuar como medio por el cual las personas reaparecían en escenas después de haber sufrido derrotas de 100 maneras distintas, y he visto cómo le proporcionaba a mi hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo envió a este mundo sin orejas. ¿Cómo podemos dominar y utilizar este poder del deseo? La respuesta se halla en el actual y en los siguientes capítulos de este libro. Este mensaje se está transmitiendo por todo el mundo, al final de que la depresión más larga y quizás la más devastadora que jamás ha presenciado Estados Unidos mejore. Es razonable suponer que el mensaje pueda atraer la atención de muchos que han sufrido las crisis, de aquellos que han perdido su fortuna, de otros que han perdido su trabajo, o de muchos que deben reorganizar sus planes y reaparecer en escena. A todos ellos, deseo comunicarles la idea de que todo logro, independientemente de su naturaleza o propósito, debe empezar con un intenso deseo ardiente por algo concreto. A través de algún extraño y poderoso principio de la química mental que nunca ha salido a la luz, la naturaleza envuelve en el impulso de un deseo intenso ese algo que no admite la palabra imposible y que no acepta el fracaso como una realidad. Hasta aquí el capítulo 2. Deseo
también, que lo podáis escuchar, que lo podáis disfrutar. Desde luego, creo que nos apoya mucho a ver más allá y empezar a creer y a definir el deseo, el primero que queramos empezar a corroborar y actuar y materializar, ¿no? Deseo se haya aportado mucho, como a mí, y nos vemos en la próxima lectura. Que tengáis un grandísimo día.